Así que espero que ya esta semana se pueda resolver el tema del sitio web, donde yo voy a ir subiendo las clases con anticipación. Bueno, listo. Vamos a partir entonces la clase de osmosis. En esta clase vamos a ver el concepto de osmosis. Profesor, una pregunta. ¿Va a grabar la clase? Ah, sí, 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 sí. Qué buena pregunta. Espérame. Entonces vamos a partir de cero. Grabar el osmosis. Ya. Entonces, buenos días. Vamos a comenzar la clase 3 de fisiología sobre osmosis. El contenido de la clase es la definición de osmosis, el concepto de osmolaridad, que es la presión osmótica, su definición conceptual y matemática, que es el principio de isoosmolaridad, cómo impacta este principio en la función de nuestros órganos, y cómo ocurre el movimiento de agua entre los compartimentos, entre el leak y el leg. También vamos a incluir dos aproximaciones clínicas que involucran a la osmosis. Ya, entonces, resultado de aprendizaje, al finalizar esta clase, los estudiantes podrán explicar el principio de isoosmolaridad como una consecuencia de la osmosis. Osmosis. Si uno mira dos compartimentos con una membrana semipermeable, ¿ya? Y los dos compartimentos tienen una solución acuosa A y una solución acuosa B, como se ve acá, el agua, como ustedes se dan cuenta, va a moverse de una membrana a otra membrana, ¿ya? Y, y este movimiento va a tender entonces, ¿no es cierto?, a generar un cambio en los volúmenes de las dos soluciones, ¿ya? Fíjense que acá lo que se ve, perdón, en mayor concentración son las moléculas de glucosa, las que están en blanco, ¿se dan cuenta? Todas las moléculas que están en blanco son moléculas de glucosa. Y acá hay una mayor concentración, porque supongamos que este es el mismo volumen, de glucosa en el compartimento A y una menor concentración de glucosa en el compartimento B. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta situación? Va a ocurrir que el agua va a fluir desde menor concentración hasta mayor concentración, ¿ya? Eso es lo que uno va a ver. Pero eso es lo que se llamaría, ¿no es cierto?, la difusión. ¿Ya? La difusión del agua tendría que ocurrir entre un compartimento donde el agua estuviera a mayor actividad o mayor concentración a uno de menor actividad. Pero desde el punto de vista de la osmosis, el concepto no se refiere a la, ¿no es cierto?, a la difusión del agua, sino que se refiere al movimiento del agua. Aunque pareciera que es la misma palabra, pero la diferencia está en que la difusión es cuando hay gradientes de concentración, ¿ya? Y si yo miro la gradiente de concentración, yo veo que, entre comillas, aquí habría mayor actividad del agua, ¿cierto? Ahí tiene mayor actividad del agua que acá. Pero en realidad el concepto de osmosis se refiere a las presiones osmóticas, ¿ya? Y el agua se mueve de un lugar donde hay una menor presión a donde hay una mayor presión, ¿ya? Y las presiones estarían dadas por las concentraciones de las moléculas. Entonces siempre va a ir donde hay una mayor concentración de moléculas, porque esas van a tener mayor presión osmótica. Vamos a aplicar este concepto, ¿ya?, que es un concepto muy importante desde el punto de vista fisiológico. Entonces vamos a mostrar la definición. La osmosis no es la difusión del agua, ¿ya? Es la primera cosa que suena como difícil de entender, pero es correcto. Porque la difusión del agua se debería por la diferencia en la concentración del agua, ¿no es cierto? Sería difusión del agua, sería el flujo del agua debido a una diferencia de concentración del agua, o diferencia de actividad del agua.
porque la difusión es de cada molécula. Sin embargo, la osmosis se debe al movimiento del agua debido a diferencias en la presión osmótica en los dos compartimentos, ¿ya? Y la presión osmótica, en este caso, es una variable dependiente de la concentración de otros solutos, no del agua, ¿ya? Entonces, por eso se hace la diferencia, ¿ya? El concepto de difusión es un concepto de difusión asociado a la molécula misma. En cambio, la osmosis es un concepto relacionado al flujo del agua, pero dependiente de las concentraciones de otras moléculas. Esa es la diferencia. Ahora, la pregunta es, ¿todas las partes de nuestro cuerpo tendrían la misma molaridad? ¿Ya? Si uno pensara que siempre va a haber osmosis en todas partes ya de nuestro cuerpo, entonces uno podría pensar que siempre la molaridad de nuestro cuerpo se mantendría relativamente constante, cerca de 292, o para ejemplo práctico, podemos hablar de 300 miliosmoles en cada compartimento. La respuesta es no. ¿Y por qué no tenemos la misma molaridad? Porque tenemos lugares, como por ejemplo el riñón. En el riñón ocurre un proceso de concentración de la orina, como se ve en rojo aquí. Y dado que hay concentración, significa que tengo que sacar solutos, ¿ya? Para concentrar algo tengo que sacar los solutos. Y al sacar los solutos, ¿ya? Entonces yo voy generando una solución altamente concentrada. De hecho, la concentración de la orina puede llegar a ser tan alta como 1200 milimoles por litro, ¿ya? Que sea, significaría que estamos aumentando casi 4 veces, o más de 4 veces, la concentración del osmolar del plasma, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso muy relevante lo que estamos conversando, que sí hay una mayor osmolaridad, y esa mayor osmolaridad ocurre en la corteza del riñón, y eso es lo que se llama la gradiente córtico-papilar, ¿ya? Esta gradiente córtico-papilar se genera, ¿por qué razón? Porque en el asa fina de Herle ascendente, ¿ya? Perdón, sí, ascendente, y mayoritariamente en el asa gruesa de Herle ascendente, ¿ya? Ellas son impermeables al agua. Pero especialmente la gruesa ascendente tiene un mecanismo de transporte de iones que esos iones van hacia el intersticio de la corteza renal y van creando una gradiente de mayor concentración. Y esa gradiente es mantenida gracias a un proceso de multiplicación por contracorriente y a lo que se llama el intercambio osmótico. Son dos procesos renales que lo que hacen es mantener la gradiente córtico-papilar. Ya, eso lo vamos a ver con mucho detalle en renal, pero se lo quiero mencionar por qué razón. Porque es un bonito ejemplo de osmosis, ¿ya? Y además es una osmosis que puede incluso ser controlada hormonalmente. ¿Por qué? Porque el túbulo contorneado distal y el túbulo colector tienen una osmosis dependiente de ADH, ¿ya? A mayor concentración de ADH, mayor osmosis y mayor recuperación de agua. A menor concentración de ADH, menor osmosis en el túbulo contorneado distal, ¿ya? Menor concentración de la orina. Otro espacio donde tenemos la posibilidad de que la osmosis no sea perfecta y sea restringida es justamente en el colon. En el colon ocurre que las uniones estrechas son altamente impermeables y no hay transporte a través de la célula, es decir, el movimiento paracelular no ocurre del agua, pero sí pudiese eventualmente ocurrir un movimiento, el movimiento transcelular en los colonocitos no ocurre, pero eventualmente pudiese haber un transporte paracelular, pero no ocurre porque hay uniones estrechas que ayudan a generar, así como se produce la concentración de la orina, en los túbulos colectores también se produce la concentración de las heces fecales, y ahí uno puede tener heces fecales semisólidos, no serían totalmente acuosas, ¿ya? Sería como cuando uno tiene diarrea, ¿ya? Esos son dos ejemplos entonces posibles donde la osmolaridad, la isosmolaridad, no ocurre la misma molaridad, digamos. No es que se rompa necesariamente el principio de isomolaridad, el principio se mantiene.
pero ocurre un fenómeno que permite concentrar, ¿ya? Concentrar el contenido en comparación con el plasma. Ya, ahora vamos a hablar del concepto de osmolaridad. ¿Ya? Es un concepto químico muy simple que cuenta las partículas presentes en una solución. Estas partículas se miden en osmoles o miliosmoles por litro, ¿ya? Perdón, por mol, ¿ya? La cantidad de partículas que tiene un mol me parece que aquí está mal puesto sí, me acabo de dar cuenta que esto no debería ser mol, debería ser litro. Ya, lo voy a corregir antes de mandarse. Y el número de la concentración estaría, ¿no es cierto?, en milimoles por litro, o sea, sea una concentración molar, los moles presentes. Pero lo que pasa es que hay partículas que se disocian, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno diría, el cloruro de sodio en realidad puede tener una solución de 100 milimolar de cloruro de sodio. Yo he preparado miles de veces soluciones de cloruro de sodio. Uno puede hacer su fisiológico, esas cosas. Pero esta solución tiene mayor osmolaridad que su molaridad, ¿no es cierto? Porque se disocia en dos partículas. Ya, mi bolsito. Ya. Pido disculpas, que El Salvador tiene un poquito de... O sea, está en el espectro autista, él no habla, ¿ya? Así que de repente dice las vocales, de repente dice algunas letras y las canta en inglés y en español. Así que, bueno, aquí está acompañando. ¿No sé qué pasa? Dígale hola. Dale los 5 a los chiquillos. Hola, dígale hola. Dile hola, a ver. Hola, diga hola. Diga hola. Ya. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Si la molécula que estuviera acá tuviera 3 partículas, entonces pasaría de un milimolar a 3 milimolar. Y así ya me entiendo, ¿no es cierto? Depende del número de moléculas con las cuales se puede disociar. Ya, eso es muy fácil. Ahora vamos a ver el concepto entonces de la presión osmótica, que se mide a través de la ley de Van 't Hoff. ¿Ya? La presión osmótica se coloca como la letra pi griega y se calcula la presión osmótica por el número de partículas, ¿ya? Por su concentración molar, por el coeficiente de reflexión, la constante de los gases y la temperatura absoluta, ¿ya? Multiplicando todos estos valores nos van a dar en unidades de milímetros de mercurio, ¿ya? Y nos van a permitir calcular cuál es la presión, la presión osmótica necesaria para detener el flujo osmótico. Eso es el concepto de la presión osmótica. Porque si tenemos dos compartimentos, el 1 y el 2, y a tiempo cero, ¿no es cierto?, como estamos en este primer momento, no hay flujo todavía, porque recién empezó el tiempo. ¿Ya? Entonces los dos compartimentos tienen el mismo volumen de agua, pero pasado un tiempo X, el agua fluye por osmosis hacia donde haya mayor presión osmótica, que es el compartimento que tiene los solutos, ¿ya? Osmóticamente activos. Y el agua va a subir hasta que la presión osmótica, ¿no es cierto?, lo permita. Porque esta columna de agua va generando una fuerza hacia abajo, que es la presión osmótica. Y una vez que esta presión osmótica de agua es igual, ¿no es cierto?, esta columna es igual a la presión osmótica que está generando estas moléculas, entonces se detiene el flujo, se detiene la osmosis. Y hasta ahí va a subir, ¿ya? Ahora, si uno dijera, ¿cómo puedo medir cuánto vale esta presión osmótica para evitar que se mueva el agua de un compartimento a otro? Uno puede colocar un pistón con un manómetro y hacer lo mismo, poner la membrana, abrir la permeabilidad entre los dos compartimentos y va a empezar inmediatamente a subir hasta el tiempo, aquí le puse tiempo Y, un valor que va a detener el flujo osmótico. Y ese valor que detiene el flujo osmótico se llama la presión osmótica. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto? Entonces, la presión osmótica es la presión que yo necesito para detener el flujo osmótico entre dos compartimentos de diferente presión osmótica.
Y siempre el agua va a fluir desde menor a mayor presión osmótica, ¿ya? Eso. ¿Se entiende el concepto? Yo creo que esto ya lo vieron en química, ¿no es cierto? Es como hablando de química. Ya, esto es fácil. Sigamos entonces. Ahora, para que una partícula tenga presión osmótica efectiva, tiene que ser impermeable en la membrana. Si estas moléculas que están aquí no pueden atravesar, entonces ejercen su máxima presión osmótica, ¿ya? Sin embargo, si la molécula de repente logra atravesar hacia acá, entonces ya la presión osmótica efectiva no es igual a la máxima, sino que es menor. Y eso se debe a que la concentración efectiva acá no es igual a la concentración esperada. Yo supongo tengo aquí 100 milimolar, pero en realidad las moléculas se empiezan a mover por la membrana porque tienen un grado de permeabilidad a través de la membrana. Y si tiene impermeabilidad, entonces la concentración no va a ser 100, va a ser 90, 80, 50, va a disminuir, porque se va a empezar a distribuir la molécula hacia el otro lado. Al pasar eso, cuando pasa eso, uno habla del coeficiente de reflexión, que es la impermeabilidad que tiene o no tiene una membrana. Por ejemplo, si la membrana no tiene impermeabilidad, entonces se llama el coeficiente de reflexión se hace cero. Significa que la molécula puede atravesar libremente y yo, aunque tenga gradiente de concentración al principio, después de un tiempo, las moléculas van a haber atravesado y van a difundir y van a lograr una homogeneidad entre las dos soluciones. Al generarse esa homogeneidad, pierde la presión osmótica que supuestamente tenía. Segundo, si una membrana es totalmente impermeable a un soluto, por ejemplo, a la glucosa. No. Por ejemplo, la albúmina, es así. Perdón. La albúmina. La albúmina es una proteína extracelular, ¿no es cierto? Y no debería entrar a las células. ¿Ya? Entonces, esa albúmina tendría un coeficiente de reflexión en la membrana igual a 1. Significaría que se refleja, se rebota, no entra. Y hay otras moléculas que pueden tener coeficiente de reflexión entre 0 y 1. Ahí se pueden incluir la urea, que también no siempre va a tener coeficiente de reflexión 0. Puede tener un coeficiente de reflexión, por ejemplo, por decir algo, 0,3, en fin. O también puede ser el sodio. ¿Ya? El sodio, entre comillas, es totalmente impermeable, pero no es verdad, porque hay una permeabilidad basal. Entonces, en realidad, el coeficiente de reflexión del sodio estaría cerca, por ejemplo, del 0,9. Está muy cerca del 1, pero no es 1, ¿ya? Etcétera. Entonces, ahí tenemos opciones de ir entendiendo que la presión osmótica, como tal, ya no va a ser total si este valor que está aquí no es 1. Cualquier valor que disminuya de 1, la presión osmótica va a ir bajando proporcionalmente a este valor, ¿ya? Ya, al tiro. Y entonces, una partícula osmóticamente activa. Venga, yo te dibujo algo. Sí, yo te voy a abrir eso, ya, pero termina. Dibujamos mejor. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, perdón. Cualquier partícula osmóticamente activa no va a ejercer su máxima presión osmótica, no lo va a ejercer si tiene un coeficiente de reflexión diferente de 1. El sodio aquí está colocado con un coeficiente de reflexión de 1, ¿ya? Entonces significaría que va a ejercer su máxima presión osmótica. La urea está colocado aquí con un coeficiente de reflexión de 0,5. Por lo tanto, es solamente la mitad de la posible efecto osmótico lo que va a ejercer. Y la glucosa, como tiene transportadores, los GLUTs, en todas las células, entonces la glucosa no ejercería presión osmótica porque tiene un coeficiente de reflexión igual a 0. ¿Ya? ¿Cómo se calcularía ahora el flujo osmótico? Se calcularía por la ecuación del flujo osmótico, que es la conductividad que tiene esa membrana, por el área de la membrana, por el coeficiente de reflexión y por la diferencia de presiones osmóticas, ¿ya? Que tiene esa membrana.
Entonces, por lo tanto, el coeficiente de reflexión es una medida de la permeabilidad relativa de las partículas y modifica proporcionalmente sus efectos osmóticos, ¿ya? Ya. Y para cerrar esta parte, vamos a hablar del principio de isoosmolaridad, ¿vale? Ya. En este caso, el principio de la isomolaridad va a indicar que en general, entre dos membranas plasmáticas, ¿ya?, no debería haber una gradiente osmótica. ¿Por qué? Porque al haber posibilidad de que el agua ingrese a través de esas membranas, entonces tanto el intracelular como el extracelular deberían tener la misma concentración, ¿ya? Y eso ocurre en general prácticamente en casi todas partes, excepto, como ya les conté, en algunas partes en el riñón y también en los colonocitos, ¿ya? Porque hay un aumento en la concentración de partículas tanto en el filtrado glomerular como en las heces fecales. ¿Ya? Eso. Y ahora vamos a hacer una aplicación práctica de estos conocimientos, ¿ya?, del movimiento del agua a través de la membrana, en dos estados posibles de nuestro cuerpo, ¿ya? Hay un estado que se llama estado de deshidratación, que significa que vamos a perder el agua, ya no vamos a tener un 60% de agua, sino que lo puede bajar a un 50%, se puede bajar importantemente el porcentaje de agua en nuestro cuerpo. O podríamos tener una sobrehidratación. A ver, denme un segundo, voy a... Sí, eso. Chao. Chao. Despídase, venga, despídense de los niños. Despídase, dígale chao. Dígale chao a los niños, chao. Chao, dígale chao, Chao, chao. Salvador. Chao. Chao. Chao, mira, te quiero. Mira. Ya vaya a salir, vaya. Ya. ¿Ves? Te dijeron chao a los niños. Dile chao. 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 Ya, les dijo chao, muy bien. Ya lleva un papelito, tome. Ahí está. Llévelo. Ya, ahí está. Ese es mi corazón hermoso del Salvador. Ya. Qué mejor forma de hacer una clase, ¿no es cierto? Con cariño. Ya. Ahora apliquemos la osmosis, ¿ya? Miren, entonces sabemos que tenemos una cantidad de agua en el LIC, ¿ya? Que son los 2/3, otra cantidad de agua en el LEC, y sabemos que la osmolaridad del LIC y del LEC normalmente son iguales, por el principio de isomolaridad, ¿ya? Entonces, en los dos casos, aquí estamos poniendo como ejemplo que la osmolaridad está... pero ahí dice osmoles por kilo de agua. Ya. O sea, no estaba mal entonces lo que yo había notado. Ya, qué bueno. Claro, porque es kilo de agua. Eso, ahí sí. Que corresponde a 1 litro de todas formas. Pero bueno, ya. Bueno, tenemos la osmolaridad entonces, que es igual en el LIC y en el LEC. Y esto ocurre por el principio de isomolaridad, y esto ocurre porque esta membrana es permeable al agua, ¿ya? Por eso. Perfecto. Y ahí tenemos los volúmenes, 2/3 y 1/3. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando, fíjense bien de los volúmenes que están colocados acá? Si yo sigo hacia abajo, a ver, bueno, lo normal, claro, lo normal es la línea, es esta línea, ya, la que siempre va por afuera. Y lo alterado se sale, ¿no es cierto?, o sube o se contrae. Aquí hay una contracción, hay una isosis. Claro, aquí hay una deshidratación. Claro, en todos estos casos, en estos 3 casos que estamos viendo arriba, siempre va a haber una contracción, se llama contracción también, o deshidratación, ya son las mismas palabras. Cuando yo disminuyo el volumen total, hablo de deshidratación o contracción. Y miren qué pasó acá. En este caso, se contrajo solamente el LEC, o sea, disminuyó el volumen del LEC, pero no del LIC. Aquí fíjense lo que pasó. Disminuyó el volumen del LEC y también disminuyó el volumen del LIC. Y aquí, ¿qué pasó? Disminuyó el volumen del LEC, pero aumentó el volumen del LIC. Ya. Entonces, esto ocurre por la osmosis, nada más que por la osmosis. Veamos el primer caso. En el primer caso, una persona que tiene una infección
tiene una diarrea y empieza a perder volumen que está fuera del, digamos, del compartimento, de los compartimentos, está fuera, ¿no es cierto?, está en el espacio del colon, por lo tanto está fuera de los compartimentos y digamos que está en el LEC, ¿ya? Entonces va perdiendo volumen y ese volumen que se está perdiendo, finalmente impacta en el volumen del LEC, ¿ya? Y se pierde un volumen isoosmolar, ¿ya? Y al contraerse isosmolarmente o isosmóticamente se produce la deshidratación. Pero la pregunta es, ¿por qué no cambia el volumen del LEC? ¿Por qué no cambió? Porque para que cambie el volumen del LEC tiene que haber un cambio de osmolaridad en el LEC, ¿ya? Si no hay cambio de osmolaridad, el LEC no ve la deshidratación, no observa, no puede sentir. La única forma de sentirlo es que exista una gradiente osmótica. Y si la pérdida es isosmótica, entonces no hay gradiente osmótica. Y se mantiene intacto el volumen del LEC, ¿ya? Eso ocurre en el estado de deshidratación isosmótica. ¿Qué pasa cuando la deshidratación es hiperosmótica? ¿Ya? Aquí se pierde agua desde el LEC por sudoración, por ejemplo, y se va concentrando el LEC. Entonces empieza a tener una osmolaridad mayor, ¿ya? Supongamos una persona que está perdida en el desierto y va sudando, va caminando, cada vez se va contrayendo su volumen, se va deshidratando, pero el agua no se pierde inicialmente desde el LEC, se pierde desde el LEC, se pierde desde el plasma, de la sudoración, ¿no es cierto?, de la respiración, etc. Ahí se va perdiendo mucha agua. Y esa agua que se va perdiendo no se va recuperando. Entonces, ¿qué pasa? Como en general el agua que se va perdiendo, o la sudoración que se va perdiendo, tiene menos concentración de solutos que de agua, ¿ya? Entonces el soluto se va concentrando. Al concentrarse, obviamente aquí va a pasar una señal clara para el LEC, ¿ya? Aquí al LEC le está diciendo, aquí afuera hay una mayor presión osmótica, eso es lo que le está diciendo al LEC. ¿Y qué hace el agua? El agua sale va saliendo hacia el LEC y se empieza a contraer. Pero el volumen del LEC no aumenta, ¿por qué? Porque sigue perdiendo agua. Entonces, en el equilibrio vamos a tener una contracción tanto del LEC como del LEC, con hiperosmolaridad. Entonces, esto es lo que llamaríamos una contracción o deshidratación hiperosmótica, de privación de agua, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en situaciones diferentes donde se pierden solutos? Si el espacio extracelular va perdiendo muchos solutos, como en este caso, pues supongamos que tenemos una insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Y tenemos la enfermedad de Addison, por ejemplo, y no estamos generando una cantidad adecuada de aldosterona. La aldosterona es una hormona que nos permite recuperar el sodio. Pero en el caso de la insuficiencia, en la enfermedad de Addison, la aldosterona es tan baja que no puede recuperar el sodio, ¿ya? Y el sodio se empieza a perder. Como consecuencia de eso, la osmolaridad del LEC disminuye. Al disminuir esta osmolaridad, entonces, ¿qué va a pasar? El agua que está acá, en el mismo LEC, va a sentir que hay una mayor osmolaridad adentro o sea, mayor osmolaridad y mayor presión osmótica en el LEC. Y va a moverse desde el LEC hacia el LEC, el agua. Y va a expander el volumen del LEC, pero bajando su osmolaridad, porque a medida que va entrando agua, los solutos que están aquí se van a empezar a diluir y empieza a bajar hasta que llega al equilibrio, ¿ya? Entonces aquí tendríamos una deshidratación o contracción hipoosmótica, ¿ya? Esa es la situación. Finalmente hablamos de los estados de sobrehidratación, ya que son los que a ninguno nos gusta esto de las sobrehidrataciones, especialmente, ¿no es cierto?, a algunas personas que les molesta, que comen un poquito de sal y se hinchan inmediatamente y cosas. Vamos a ver eso. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que llegó bien, no ha perdido volumen, pero a veces por medida de precaución se le agrega una vía venosa con suero. ¿Qué le va a pasar? Va a aumentar el volumen del LEC isoosmolarmente.
¿El leak va a haber algo? Nada, el leak no siente nada. No, para él no pasó nada, pero para el LED aumentó el volumen de su espacio en forma isosmolar. Entonces esto se llama una sobrehidratación o expansión volumétrica isosmótica, ¿ya? Suero. Yo le doy suero y se expande su volumen isosmóticamente. Si yo como papas fritas, si como lamentablemente nos gusta mucho, ¿no es cierto? Ver una película, comprar papas fritas y cosas así. Ya, bueno, uno llega, se sienta, están las papas fritas y uno quiere comer papas fritas. ¿Qué pasa? El sodio empieza a aumentar mucho en el LEC, ¿no es cierto? Y la molaridad empieza a aumentar. Eso rápidamente, ¿no es cierto?, hace ver a las células que están adentro del intracelular que hay un aumento de presión osmótica afuera y empieza el flujo hacia afuera, ¿ya? Entonces, eso en teoría debería tender a bajar la concentración osmolar desde el LEC, ¿no es cierto? Pero uno sigue comiendo papas fritas, ese es el problema. Y el agua sigue saliendo. Entonces ahí se genera esta expansión volumétrica, pero hiperosmótica, ¿ya? Ahora, uno cómo resuelve esto, lo resuelve normalmente tomando más agua, tomando bebida. Bueno, los dueños de los restaurantes y de las discotecas saben esto y ponen cosas las más saladas posibles por todos lados, ¿cierto? Cosas que uno pueda comer, esas cosas, y tener mucha sed y consumir mucha agua o alcohol o lo que sea. Bueno, esa sería entonces la ingesta de cloruro de sodio, sería una expansión o sobrehidratación hiperosmótica. Y finalmente tenemos la situación más complicada y la más extraña de todas, que es la sobrehidratación hipoosmótica, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como el síndrome de la ADH inapropiada. La ADH es una hormona antidiurética que lo que hace es recuperar el agua, ¿ya? Y depende su función, depende de la osmolaridad del plasma y del volumen del plasma, ¿ya? Entonces, cuando la osmolaridad del plasma es baja, la ADH es cero prácticamente. Pero hay pacientes que tienen alteraciones en los receptores de ADH en las células principales renales. Si pasa eso, perdón, de disminución de la concentración de los receptores, entonces puedo tener yo altos niveles de ADH con baja osmolaridad. Eso no es normal. Lo normal es que yo tenga niveles de ADH altos, por ejemplo, en esta situación, hiperosmóticos. ¿Eh? Pero en situaciones hipoosmóticas no debiese tener niveles altos de ADH, porque la hipoosmolaridad lo inhibe. ¿Qué es lo que activa al ADH? La hiperosmolaridad y la hipovolemia. Ya esos dos eventos son los que lo activan. Aquí estoy teniendo una situación de hipervolemia con hiposmolaridad, lo cual es absolutamente contrario a tener efecto ADH. Por lo tanto, por eso se llama síndrome del ADH inapropiado, porque está teniendo un efecto en condiciones inapropiadas. Cuando yo tengo mucho volumen, está siguiendo reabsorbiendo mayor cantidad de agua. Eso, ¿no es cierto?, es una situación patológica que se trata con drogas y ¿qué es lo que va a generar? Va a generar una disminución. Como el agua sigue reabsorbiéndose, va a empezar a diluir el LEC y se produce entonces una hiposmolaridad del LEC. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el LIC? El LIC va a sentir que hay una hiposmolaridad, ¿no es cierto?, acá, y el agua va a entrar desde la zona de menor presión osmótica a la zona de mayor presión osmótica, va a empezar a entrar el agua y va a empezar a diluir también el LIC. Entonces ahí queda la situación donde los dos compartimentos quedan sobrehidratados, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna duda sobre estas 6 condiciones? El último, profesor, no lo entendí muy bien. Ya, muy bien. Sí, yo sé que el último uno nunca lo entiende, así que está bueno que lo pregunte para que volver a explicar. Ya, la clave del último está en la ADH. Esa es la primera cosa que hay que decir, y por eso se llama síndrome de ADH inapropiado. ¿Por qué
es clave la ADH? Porque la ADH es una hormona que recupera agua, por eso se llama antidiurética, se opone a la diuresis. Y es una hormona que debiese oponerse a la diuresis cuando yo tengo, ¿no es cierto?, una expansión del volumen, perdón, cuando yo tengo una contracción del volumen debería ponerse la diuresis y debería recuperar agua, si yo tengo una contracción del volumen. Y también debería recuperar agua cuando yo tengo hiperosmolaridad. Ya esas son las dos condiciones. Contracción del volumen o hiperosmolaridad. ¿Por qué? Porque las dos situaciones tienen que ver con que falta agua. ¿Ya? Si hay contracción del volumen, por supuesto falta agua. Si hay hiperosmolaridad, falta agua para que la osmolaridad sea normal. ¿Ya? Entonces, la DH eso es lo que hace. Lleva nuestro cuerpo a una osmolaridad normal a través de recuperar agua en el riñón. ¿Ya? El riñón está hecho para eliminar el agua. Y elimina al día 180 litros o sea, lo filtra y elimina 1.4 litros de agua al día. ¿Ya? Filtra 180 litros, pero elimina, perdón, 1.4. ¿Ya? Entonces tengo una alta eficiencia de recuperación. Pero debo eliminar el 1.4. No me puedo quedar con ese porcentaje de agua. ¿Qué pasa con la ADH? La ADH en condiciones de así de que uno no está en el desierto, está vagando en el desierto, no toma agua, etcétera. La ADH recupera el agua, ya y puede tener la cantidad de orina súper baja. Pero en este caso, fíjate que estamos frente a un paciente que está teniendo osmolaridades muy bajas. ¿Qué significa eso? Si yo tengo osmolaridad muy baja, significa que tengo más agua de la que debiese tener, ¿no es cierto? Porque se está diluyendo, mi sodio, todos los solutos extracelulares se están diluyendo y por eso ha bajado la osmolaridad del LEC, la que está acá, bajó. ¿Quién es culpable de esta baja de la osmolaridad del LEC? Es la ADH que sigue actuando, a pesar de que no debería actuar, porque ya está en condiciones que lo frenan. Las dos condiciones que la frenan aparecen. La disminución de la osmolaridad, la hipoosmolaridad aparece, y eso ya no es el estímulo, y el aumento de volumen también aparece, ¿ya? Expansión del volumen. ¿Ya? Por lo tanto, esta DH está actuando inapropiadamente, y como el espacio extracelular, el LEC, es hipoosmolar en este caso, y el LIC, acuérdate que está normal, pues. El LIC no ha pasado nada, tiene su osmolaridad normal. Entonces, ¿qué pasa? El agua empieza a entrar desde el LEC hacia el LIC, entra. Y al entrar, aumenta su volumen y baja su osmolaridad. ¿Se entiende? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, mucho mejor. Genial, muy bien. Ya, yo creo que estamos en la 8:42. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño break? Y así yo alcanzo a ir a ver cómo está El Salvador, porque andaba ahí preocupado de mí, ¿no es cierto? Así que voy a parar un poco la grabación. Pausarla. Estamos aquí en los distintos estados de deshidratación y sobrehidratación, que pueden cada uno de ellos ser identificados como un estado isosmótico, hiperosmótico o hipoosmótico. Y eso genera, ¿no es cierto?, movimientos de agua entre el LIC y el LEC, siempre a favor de su gradiente de presión osmótica. ¿Ya? Siempre va a ir de menor presión osmótica a mayor presión osmótica. Eso es lo que genera la osmosis. Acuérdense que la difusión del agua sería lo que, si se llamara difusión del agua, tendría que ser desde gradiente de concentración, o sea, de una concentración mayor de agua a una concentración menor del agua, ¿ya? Pero eso no es el fenómeno que se verifica exactamente durante la osmosis, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a otra situación clínica que es común, que genere edemas, ¿ya? Si la persona tiene una isquemia es la falla o la disminución de perfusión sanguínea a un tejido, ¿ya? Puede ser una isquemia cardíaca, por ejemplo. Un infarto cardíaco se genera por una isquemia, ¿no es cierto? Y eso va a generar una necrosis por isquemia. Me acuerdo cuando era estudiante fue como la definición que aprendí de infarto cardíaco, que era una necrosis secundaria a una isquemia.
En este caso, eventualmente puede ocurrir necrosis, ¿ya? O apoptosis, va a depender de distintos tipos de mecanismos, pero lo que sí va a ocurrir necesariamente si hay una isquemia es que va a ocurrir una edematización, ya se va a edematizar. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Porque se va a acumular el sodio en distintas partes, ¿ya? El primer efecto que va a ocurrir va a ser la acumulación de sodio intracelular, ¿ya? ¿Y por qué va a ocurrir eso? Porque al estar isquémica la zona no llega oxígeno, ¿ya? Hagamos la secuencia. Al estar isquémica una zona, un tejido, no llega oxígeno. Al no llegar oxígeno no genera ATP. Al no generar ATP no funciona la bomba sodio potasio ATPasa. Y esa entonces ahora no retira el sodio del intracelular. El sodio se empieza a acumular, las gradientes de sodio disminuyen. Y todos los procesos de transporte dependientes de gradientes de sodio también van a caer, ¿ya? Entonces voy a tener mayor molaridad adentro de la célula en un estado químico y esa célula en mayor molaridad va a tener entonces una gradiente de entrada de agua, ahora por mayor presión osmótica intracelular. Y el agua va a entrar y se va a producir una tumefacción o edematización de la célula. Entonces es esperable que las células se encuentren hinchadas, ¿no es cierto?, tumefactas, en el caso que yo tenga una isquemia. Ahora, debido a el proceso de que el sodio, que normalmente en el extracelular está alto, pero aquí empieza a bajar, ya por efecto de la disminución de las bombas y de las moléculas de transporte. Aquí tengo, por ejemplo, se dan claramente cuenta que hay una cruz roja encima de la bomba ATP, claro, porque no, de la bomba sodio potasio ATP. Porque no hay ATP, ¿no es cierto? Hay otra bomba, hay otra cruz, perdón, aquí encima de este intercambiador sodio-glutamato. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Estamos mirando una sinapsis glutamatérgica, ¿ya? Con receptores que pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos en la neurona de la postsináptica, ¿ya? Y en la presináptica tengo una neurona glutamatérgica. Acá, en la sinapsis, tengo que hay una célula de la glía, que no es neurona, sino que es una célula glial, que recubre a la sinapsis. Esta célula glial que recubre a la sinapsis es un astrocito. El astrocito es como la cubierta que tiene, ¿no es cierto?, y el microambiente que va a tener la sinapsis, ¿ya? Entonces le da un microambiente, lo recubre y le da, ¿no es cierto?, ayuda a concentrar o a diluir los iones y los neurotransmisores. Miren qué pasa en este caso bien interesante. Al no tener el mecanismo de transporte para disminuir la concentración de glutamatos, el glutamato se empieza a concentrar acá, en esta sinapsis. Porque normalmente el glutamato es liberado, se une a su receptor y después es capturado por este SIM-POR hacia el astrocito, ¿ya? Y el glutamato se transforma en glutamina nuevamente y puede volver a ser utilizado. Pero no ocurre eso en ausencia de estos cotransportes, ¿ya? Y entonces la concentración de glutamato se hace mayor. Y al hacerse mayor, los efectos que tiene intracelularmente, que son normalmente muy buenos, se empiezan a hacer malos, ¿ya? Y la cantidad de calcio que se empieza a acumular termina siendo muy dañina. El calcio acumulado puede activar proteasas, fosfolipasas, endonucleasas y otras enzimas y favorecer la muerte de esta célula. Esto sumado a que la célula ya está hinchada, ¿ya? Y está tumefacta, ¿ya? Pero que una célula se hinche no, en realidad no la mata. Ya tendría que ser una hinchazón tan grande que termine con la lisis de la célula. Pero si no logra lisar la célula, la hinchazón, digamos, la célula podría recuperarse. Pero lo que sí lo va a matar es este proceso, el proceso de aumento enorme, ¿no es cierto?, de las concentraciones de calcio, y es lo que se llama la excitotoxicidad neuronal posisquémica, ¿ya? Este es el mecanismo de excitotoxicidad. Muerte celular debido, ¿no es cierto?, a una isquemia que está generando una necrosis, ya asociado a la liberación exagerada o al estímulo exagerado del neurotransmisor glutamato sobre sus receptores y el aumento
¿no es cierto?, muy, muy patológico de los niveles de calcio en estas neuronas, ¿ya? Eso. Es un ejemplo clínico, no necesitan aprendérselo, pero sí necesitan tener claridad, ¿ya?, de que cuando hay una isquemia pueden haber un paso original, primario, simple, que es la edematización, por efecto de que el sodio empieza a quedarse acumulado dentro, entonces hay mayor gradiente para entrar el agua. Y segundo, los procesos de transporte de sodio van a inhibirse, ¿ya? Lo mismo que pasa con esto se parece, por ejemplo, a lo digitálico. Si esto estuviera en el corazón, sería como el efecto de lo digitálico, que bloqueamos la bomba, el sodio se acumula mayor, hay menos gradiente de entrada y lo que tenía que sacar, que era el calcio, no lo saca, y el calcio se acumula un poquito más y tiene mayor contractibilidad. Acá es al revés. Aquí lo que necesitamos es entrar el glutamato. Y como no lo entra, se queda afuera acumulado y tiene más efecto sobre su neurona posináptica. Y eso termina siendo patológico. Ya, y finalmente, para terminar, vamos a ver un ejemplo de encefalopatía hiponatrémica. ¿Ya? Nuestro cerebro, como ustedes saben, está dentro de un cráneo, ¿cierto? Una protección ósea, y es sensible, obviamente, a las hiponatremias. Si yo tengo una disminución muy fuerte del sodio extracelular, ¿ya? Ese sodio extracelular disminuido va a significar que voy a tener una gradiente mucho más grande, más potente de presión osmótica para entrar a la célula. Si el LIC, ¿ya?, el extracelular, hace caer mucho su molaridad, ¿no es cierto? Porque el sodio baja. Bueno, hay que decir claramente que la molaridad del plasma en realidad está determinada casi en un 90% por el sodio, ¿ya? La molaridad del plasma está cerca de, como le decía yo, de 292 miliomoles, más o menos. Y uno siempre tiende a ajustarlo como a 300 para efectos pedagógicos. Pero el sodio tiene una concentración de 140 mil equivalentes, que es igual a 140 milimoles, porque cada ion sodio es una sola partícula, ¿ya? Pero, de acuerdo al principio de la electroneutralidad, cada partícula de sodio tiene que tener un contraion, ¿ya? Entonces, si yo tengo una concentración de 140 milimoles, voy a tener que tener un contraion, ¿ya? Y ese contraion me va a asegurar que el doble de osmolaridad va a estar presente. Cuando yo tengo 140 de sodio, voy a tener que tener 140 del contraion. Por lo tanto, si yo tengo 140 de sodio, yo sé que voy a tener 280 milimoles de osmolaridad en esa solución, ¿ya? 280 de 292 o 200 o 300 es muy cercano al 90%. Eso es, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el sodio baja? Si el sodio baja de 140 a 120 es horriblemente malo, es súper malo, porque la molaridad del LEC va a caer mucho y eso hace que el agua empiece a entrar por osmosis a las neuronas. Y el cerebro se va a edematizar y va a empezar a aplastar las neuronas sobre la calota craneal, ¿ya? Entonces, la encefalopatía hiponatrémica no es más que un evento osmótico, de nuevo, ¿ya? Donde, porque el sodio es el principal determinante de la osmolaridad extracelular, si el sodio baja mucho, la osmolaridad extracelular baja mucho y eso genera una gradiente osmótica muy favorable a la entrada de agua hacia la neurona, y esa neurona empieza a expandirse hasta que empieza a aplastarse, ¿cierto?, sobre las mismas estructuras óseas, y eso puede generar necrosis, ¿ya? Y muerte celular, ¿ya? Eso. Muy bien. Listo. Eso sería la clase. Y ahora nos vamos al Kahoot. ¿Qué les parece? Entonces, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ya, prepárense porque ahí se viene, ¿ya? No. Voy a hacer compartirlo de esta forma. Ahí.
Aquí, ahí sí. Ya. Sí. Ahí. Ya. Entonces, para enseñar, clásico. Ya. Uy, se me olvidó grabar la segunda parte de la clase, chiquillo. Uy, perdonen. Ya, ¿sabes lo que voy a hacer? Cuando se acabe la clase, voy a grabarlo. Voy a seguir grabando hasta que complete, ¿ya? Eso voy a hacer. Sí, para que les tenga la clase entera. Ya. Ya, ¿estamos listos? ¿Falta alguien? Ya, veo que no, parece que nos falta nadie más, ¿ya? Ya, listo. Entonces, empezamos. Ya, es igual, ¿ya? Es exactamente igual. La concentración de sodio, porque estoy hablando del sodio mismo, no del cloruro de sodio, ¿ya? Yo sé que los que pusieron el doble pensaron en lo que yo dije antes, pero ahora estoy hablando solamente del sodio. Estoy transformando el sodio desde 1000 equivalentes a milimoles. O sea, estoy transformando de una partícula cargada a una partícula osmótica, ¿ya? Y sería su misma concentración. Pero ojo que después de una pregunta donde sí se aplica lo que están pensando los que duplican, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Es la diferencia de presión osmótica, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, veamos. Pablo va a la cabeza. Muy bien, el riñón puede tener mucho mayor osmolaridad que la plasmática, ¿no es cierto? Hasta incluso 4 veces más. Ya, veamos, Pablo sigue adelante y Máximo ahí tiene una llamita y la barba hagamos. ¿Qué pasa?
esta es una pregunta no tan fácil porque yo digo que en un epitelio el agua no puede pasar a través de las células. Eso es lo que se llama movimiento transcelular, es a través. Entonces, ¿qué opciones le queda? Le queda pasar entre medio de las células. Pero para que pase entre medio tiene que haber las uniones estrechas o las tallas que tienen que ser permeables. Ya eso es lo que dijo esta 11 persona. Las demás opciones no serían correctas. Veamos. Máximo, adelante, Brian y Pablo. Correcto. Aquí era el tema de que hay que, por principio de electroneutralidad, si yo tengo, ¿no es cierto?, un ion, un catión, tengo que tener su contraion, ¿ya? Y en ese caso, entonces tengo una partícula osmóticamente activa y tengo después su contraion que podría también ser osmóticamente activo. Entonces voy a tener una molaridad del doble de la del sodio, ¿ya? Esa sería la molaridad en ese caso. Porque yo ya sé la polaridad del sodio, ¿no es cierto?, de 140 miliosmoles. Muy bien. Veamos quién va. Máximo va adelante, Bárbara y Javier. Veamos, sigamos. Muy bien. La ley de Van Hoff es la presión osmótica, ¿no es cierto? Lo que se calcula por el número de partículas, por su concentración molar, por el coeficiente de reflexión, la constante de los gases y la constante y la temperatura absoluta. Bien. Máximo sigue adelante, Bárbara y Javier. Veamos. Sigamos. Muy bien. Cuando el coeficiente de reflexión es cero, la molécula no ejerce presión osmótica. Entonces, esa será la menor, ¿no es cierto? La que ejerce menor presión, la que no ejerce, es decir, la que se equilibra a través de la membrana, ¿ya? Entonces, la glucosa sería la respuesta correcta. Muy bien. Veamos Máximo, Bárbara y Javier. Se están escapando a veces. Vamos a ver. Correcto, la deprivación de agua es la deshidratación hiperosmótica, ¿no es cierto? Es cuando uno está así perdido en el desierto, está deshidratado, botando agua, ¿no es cierto? Transpiración, respirando, botando agua por la respiración, etcétera, ¿ya? Y empieza a concentrarse ¿no es cierto?, el LEC. Y ahí uno se empieza a deshidratar hiperosmóticamente, ¿ya? Eso, muy bien. Veamos, Bárbara tomó la delantera, Cristian y Máximo. Y nos vamos con la penúltima. Muy bien, cuando uno agrega suero, el suero está a la misma molaridad. Entonces lo que hace es aumentar solamente el volumen del LEC, ¿ya? Y por eso que es isoosmótica. Y por eso que es sobrehidratación, porque aumenta el volumen del LEC sobre el volumen que normalmente tenía.
¿Ya? Muy bien. Veamos. Bárbara, Máximo y Cristian. Veamos quién gana. A ver, creo que puede ser Bárbara o Máximo, ¿no? Vamos a ver. Última pregunta. Muy bien, la isquemia cerebral ya sabemos que genera menos llegada de oxígeno a la mitocondria, menos síntesis de ATP, menos función sobre la bomba sodio-potasio TPasa, el sodio se empieza a acumular, eso aumenta la osmolaridad del LIC, eso hace que el agua entre desde el LEC al LIC, generando edema celular, ¿no es cierto?, en las neuronas. ¿Veamos quién ganó? Bárbara. Muy bien, Bárbara. Máximo en segundo lugar, muy cerca, y seguido por Cristian. Felicitaciones. Muy bien. Ya, entonces estamos listos. Hemos terminado nuestra clase y les deseo que hayan pasado una buena semana, tanto en, ¿no es cierto?, en neurociencia, que ya se terminó, y en fisiología también, que ya la terminamos por razones de que hicimos todo el día lunes, pero ya completamos la primera semana, así que estoy contento de haber terminado la primera semana. Creo que estamos ya por el tobogán, ¿no es cierto? Ya empezamos a bajar por el tobogán rápidamente, y esta es una carrera larga, es una maratón que va a durar todo este año, así que les estimulo a que estén con las pilas bien puestas. Hay mucho que aprender, hay mucho que trabajar, ¿ya? Y yo espero ayudarla en todo lo que pueda para que sus competencias científicas, ya de ciencias básicas, ciencias biomédicas, sean lo mejor posible, ¿ya? Así que eso, me despido y que tengan buen día, ¿ya? Pásenlo bien, nos estaremos viendo ya la próxima semana, si Dios quiere. Chao, profe, gracias. Profe, muchas gracias.